Vamos a seguir con Andrés. Regreso a las políticas. Apagar el video. Pues yo les pido primero disculpas, yo estaba supuestamente programado para ayer, pero pues estaban las exequias de un maestro, el maestro Mateo Hasselhoff, una persona muy cercana al departamento de música que falleció, y pues digamos que quizás hoy no está como en la línea de las prácticas lo que les voy a hablar. Creo que voy a básicamente como a devolver un poco el ambiente al lugar de debate que hubo antes de la pausa, básicamente, y pues creo que voy a retomar varias cosas de las que se dijeron y aportar otras nuevas. Lo que quiero básicamente es compartir con ustedes algunas reflexiones que llevé a un foro que hubo en octubre en la Tadeo sobre educación, arte y políticas del conocimiento. Y quiero como contarles lo que sentí estando ahí sentado, porque tiene que ver mucho con lo que está pasando acá. Y yo estaba como en la sesión de cierre y estaban en la mesa pues varias personas del campo de las artes, entre ellas yo, pero además la ministra de Cultura, la directora la subdirectora de Colciencias, o alguien como de los altos cargos de Colciencias, alguien del ICFES y alguien del Ministerio de Educación. Y como que la sensación fue, otra vez, esto es un espacio para el lamento. La sensación mía fue eso, otra vez este es un foro como de lamento sobre nuestra diferencia y cómo no nos entienden, pero además sentí que ellas todas sentían exactamente lo mismo. Y como que lo que hubo para mí no fue una voz en ellas que decía, pero entonces ¿qué? Ayúdenos a pensar los canales que serían propicios para que el arte esté ahí. Así es que pues lo que les voy a compartir va a la primera parte un poco más dirigida hacia el lamento, y la segunda espero un poco más pragmáticamente o más prácticamente hacia como una propuesta en la línea de lo que Caro decía de, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Yo creo que es muy importante, y ahí me inscribo como en la zona un poco más conservadora o radical de la sala. Yo creo que es muy importante mantener este asunto de que el arte sí es diferente, o sea, que hay como cuestiones esenciales al arte que sí son diferentes, y que cualquier diálogo que demos con la universidad, con Colciencias, con el Estado, deben darse desde ahí. Y aquí sí, rápidamente para acotar, como teóricamente yo me inscribiría en el pensamiento de Deleuze, según el cual habría como un estrato de la realidad científico en el que se busca básicamente renunciar al infinito, generar estados de cosas, funciones que explican la realidad. Luego otro estrato más orientado a generar conceptos, que sería el estrato de la filosofía, y un estrato que es el del arte, que trabaja con planos de composición que básicamente nos devuelven al infinito a través de afectos y de perceptos. Yo creo que ahí a él le faltó un estrato, que es el estrato religioso, pero bueno, creo que eso nos enredaría un poco más. El asunto es que yo pienso que es importante que entonces podamos caracterizar el campo desde ahí, desde esa diferencia, y que en los diálogos que demos de alguna manera tengamos claro que estamos hablando de estratos diferentes y que eso está bien. Y que si el arte está en la universidad, digamos, esta respuesta que nos dan de que los profesores tienen que escribir porque están en la universidad, para mí sigue siendo insuficiente. O sea, si la universidad decidió que el arte entrara a la universidad, debe estar como dispuesta a aceptar ontológicamente el arte, es lo que yo pienso. Si no, nos equivocamos desde un principio. Entonces, tratando de caracterizar el arte en el sentido de la producción de conocimiento, quisiera alejarme de la palabra de investigación como por el componente semántico tan fuerte que tiene y que hoy ya nos ha confundido bastante,
en esa producción de conocimiento rápidamente uno puede ver que hay diferencias marcadas. En el arte las metodologías son opacas, no son lineales, no es mensurable cuantitativamente, no necesariamente nace de hipótesis o de problemas, muchas veces nace más de deseos o intuiciones, ¿no? Yo oyéndote, Juan, hablar de cómo planteabas este problema como punto de inicio de Agua de Lulo sobre el tema de la colonialidad, me preguntaba todo el tiempo también dónde estaba el deseo, o sea, tu amor por estas músicas, qué tanto pensó en ese lugar de origen del proyecto. Entonces, y creo que por mi experiencia en la dirección del departamento es justamente ahí en los formatos donde he sentido que los músicos, compositores o intérpretes se empiezan a enredar cuando les preguntan cuál es su problema o su pregunta. Es difícil acercar las dos cosas. El arte no conoce resultados de antemano y por su esencia misma no es verificable, replicable ni transferible, que es algo a lo que suele invitarnos la investigación tradicional. Este marginamiento, pues rápidamente, y yo creo que aquí todos lo tenemos claro, viene, yo creo, de dos, pues, o tiene dos explicaciones. Pues una es un paradigma que conocemos reinante desde la Ilustración, logocéntrico, cientificista, que ha excluido la sensibilidad, y otro que yo creo que es muy importante y que nos afecta directamente a través de la universidad es como el paradigma desarrollista hoy contemporáneo. Entonces, si uno ve las políticas del conocimiento en Colombia y hoy en día en muchas partes del mundo, uno encuentra un conocimiento al servicio del desarrollo, ¿sí? Puede que sin malas intenciones. El paradigma es que el desarrollo económico nos va a traer la solución a los problemas. En cuanto el arte no aporta al desarrollo económico, pues no es tan interesante, a menos de que esté mediado, por ejemplo, por las industrias culturales, etc., que es como en esa línea que va la nueva convocatoria de conciencias. Signos visibles de este marginamiento, con números. Yo creo que quizás Carolina habló de eso ayer. En Colciencias solamente el 1.2% de los grupos registrados tienen que ver con el campo de las artes. En las universidades que estudió este trabajo que adelantaron Natalia Castellanos y Carolina Santamaría con otro grupo, se vio que en las universidades estudiadas la producción artística no supera el 3,6%, y las últimas baterías de cultura de la UNESCO nos muestran que de cada 100 docentes en el país, 3 están en el campo de las artes. Entonces yo creo que al menos institucionalmente hay pues signos muy evidentes de que el arte está lejos de ser algo central, al menos en la implementación de, o el despliegue de las estructuras. Pienso que una guía interesante para hablar o tratar de empezar a hacer una propuesta es pararnos en algún tipo de caracterización de lo que es la producción de conocimiento en las artes. Y en ese sentido, pues me gustaría mucho retomar este autor que está en la bibliografía, que es profesor es del investigador de la Escuela de Artes de Ámsterdam, Borgdorf, y él hace como una distinción de tres formas de producir conocimiento en el arte. Una que es la investigación sobre el arte, que busca extraer conclusiones confiables sobre la práctica artística, ¿sí?, con una distancia teórica. Pues ahí podría estar la musicología, la misma estética, la historia, la antropología, cuando su objeto de estudio es la música. Otro que es la producción de conocimiento para el arte. En estos procesos el arte es el objetivo más que el objeto, los procesos de investigación. Entonces uno puede pensar en una investigación que busca desarrollar, por ejemplo, técnicas extendidas para un instrumento musical, o una investigación que busca investigar sobre o estudiar los sistemas electrónicos al servicio de la interacción entre danza e iluminación. Producción de conocimiento al servicio del arte. Y la tercera, que yo creo que es la que nos convoca más, que es la investigación en el arte, y es la que es producida desde la práctica misma, no asume una separación entre sujeto y objeto, y no contempla una distancia entre la práctica artística y el investigador. De hecho, yo creo que es de este tipo de producción de conocimiento
de donde derivan la principal o digamos la mayor parte de las tensiones que justamente nos convocan hoy, con la forma como se valida, cómo se evalúa, cómo se hace seguimiento, etc. Y paso acá como entonces a la parte un poco más propositiva, y quisiera como enmarcarla en tres aspectos emergentes que me parecen muy importantes. El primero, esto es un asunto de legitimidad. De una parte, una legitimidad pragmática que nos permite resolver nuestro problema de profesores de planta a quienes les cuenta o no su producción, y de otra parte, digamos, nos preocupa porque quizás vemos que la sociedad de alguna manera estaría como deforme y le haría falta un componente sensible. Un componente sensible no es entendido instrumentalmente, ¿no?, como el arte que desarrolla competencias ciudadanas, etc., porque además la sensibilidad es una sensibilidad abierta al dolor y a la belleza, y uno no puede como decidir qué pasa por ahí que no. Lo segundo es que creo que es nuestra responsabilidad dar pasos de acción política, no solo al interior de la universidad, sino frente al Estado. Ahorita voy a referirme como a esos espacios políticos donde yo creo que uno puede incidir, pero esa acción política no puede ser una acción vacía, tiene que estar soportada como por posturas académicas muy sólidas, posturas que podrían ser consecuencia de espacios como este. Si no, yo creo que pues la batalla, si es que hay una batalla, estaría perdida desde un comienzo. Y lo tercero es una pregunta que a mí personalmente me inquieta mucho, y es el tema de la apropiación social del conocimiento. ¿Estamos produciendo conocimiento para qué y para quiénes? ¿Estamos interesados en que este conocimiento sea validado, aceptado, promovido, pero que se quede en anaqueles, en la biblioteca, en documentos incluso no escriturales, pero que se queden guardados en cajones o incluso guardados en nuestros auditorios? ¿O de qué manera nos interesa fomentar la circulación de ese conocimiento en otros circuitos, incluso circuitos que no son validados por la academia, circuitos en los que nuestras publicaciones no tendrían valor en puntos, por ejemplo? Entonces, es como empezar a tomar decisiones en ese sentido como facultad y como campo. Entonces, esta propuesta, digamos que tiene 3 o 4 componentes. Lo primero tiene que ver con la estructura. Entonces, aquí estoy hablando de políticas del conocimiento. Y una propuesta es resolver este asunto de la validación de la investigación en artes desde la creación, por ejemplo, de una institución paralela a Colciencias que valide el campo de las artes, una especie de Colartes, a la manera de los consejos de artes que hay, por ejemplo, en el Reino Unido, que se encargan de evaluar, promover y dinamizar la investigación exclusivamente en las artes. Yo encuentro que aquí hay 2 problemas. Uno de recursos, es decir, las regalías del petróleo que hoy fueron aprobadas van para Colciencias. Creo que sería entrar como a pelear por unos recursos poco viables de obtener y que ya están como centralizados en un lugar. O sea, yo creo que a nivel de nación, nuestra producción, en ese sentido de legitimarse institucionalmente, tendría que seguir pasando por Colciencias. Y lo otro es que crear un instituto nuevo implica una burocracia que, digamos, ya hay suficiente historia sobre el tema de la burocracia en Colombia como para seguirla repitiendo. De otra parte está el asunto de cómo evaluamos la producción de conocimiento en artes, al momento de escoger los proyectos y al momento de hacerles seguimiento. Y creo que aquí la pregunta fuerte es la evaluación, más allá de los formatos, es cómo se captura ese conocimiento, porque está ahí, no está escrituralmente aún, por ejemplo, pero alguien tiene que capturarlo para que sean tomadas decisiones. Si hay un presupuesto y ese presupuesto va a financiar proyectos de producción en artes, alguien tiene que decidir a qué proyectos va y a cuáles no. Entonces tenemos que de alguna manera resolver eso, es algo práctico que hay que resolver. Entonces,
claro, uno lo que empieza a sentir un poco es que esos mecanismos de captura nos ponen en conflicto. O sea, el profesor que se sienta a plantear un proyecto de producción de conocimiento en música, por ejemplo, para escribir una obra, y le preguntan este tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuáles son las metodologías? Empieza necesariamente a entrar en conflicto. Algunos logran darle la vuelta. Yo no sé en ese darle la vuelta qué tanto se afecta el proceso, es una pregunta interesante para hacer, pero yo creo que al menos en la universidad la vicerrectoría está abierta a que propongamos otras formas de evaluación, de orden más cualitativo, más abiertas, quizás más basadas en la evaluación de pares, o sea, alguien tiene que evaluar los proyectos. Claro, esto en la universidad yo lo veo viable, afuera lo veo un poco menos viable porque el correlato de eso es una inversión en recursos enorme. Es la misma discusión que teníamos con las pruebas Saber Pro, cuando nos invitaron a diseñar por competencias las pruebas de evaluación específicas para las artes. Y el mecanismo de evaluación que nos dan eran evaluaciones o pruebas masivas, estandarizadas, cuando lo que nos interesa más evaluar en el campo de las artes, si es que nos interesa evaluarlo, son precisamente cosas que no se pueden evaluar de manera estandarizada y masiva. Entonces, la respuesta del ICFES era: eso no es viable. Si aceptamos que hubiera pares evaluadores que a través de un mecanismo de consulta o de audiciones van a los lugares y miran los programas, eso sería absolutamente inviable a nivel económico para el Estado. Ahí nos enfrentaríamos como a una tensión. Y finalmente en este tema, pues creo que volviendo al asunto de la apropiación social del conocimiento, entonces es importante, creo, mencionar dos cosas. Una, de todos modos, lo que nos parece que es la esencia o el objeto que debe divulgar ese conocimiento es la obra misma, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta es: ¿dónde circula esa obra? Y cuáles son los canales que nos interesan para que, digamos, esa obra encuentre un espacio de divulgación. Y lo segundo es en cuanto a la documentación como tal. La documentación sirve para dos cosas. La documentación sirve primero para tomar una distancia frente a la práctica y generar una reflexión, y la segunda para permitirle a otros conocer un camino que llevó a una cierta producción. Luego, yo creo que la documentación es importante. ¿Cuáles son los mecanismos o los medios para esa documentación? Unos son los medios escriturales, pero pues otros definitivamente los hay. Pueden ser los medios de orden, pues medios que representan o capturan a través del audiovisual, bueno, el sonido, el registro, y digamos que en ese sentido vale la pena que trabajemos nosotros como área en como promover esa documentación de esa forma. Yo creo que una parte importante de la labor nuestra como directores de departamento es hacerles entender a los artistas que no necesariamente la representación o la documentación de su obra tiene que ser escritural, aunque la escritural es muy importante y posible. Yo creo que una parte de la discusión con la institución tiene que ser el aval a otras formas de documentación. Y por último, pues me parece importante que demos el debate sobre cómo vamos entonces a divulgar esa documentación y esos objetos artísticos. Una vía es las revistas indexadas, y están bien o mal, no sé, pero hay otros circuitos que a mí me parece interesante que exploremos. Los circuitos locales, por ejemplo, a través del internet obviamente, pero también a través de la informalidad, las radios comunitarias, la televisión comunitaria, las casas de la cultura. ¿O vamos a seguir produciendo conocimiento de los mismos para los mismos? Y cerrando, pues algunas conclusiones.
preguntas, no sé. Creo que es importante generar espacios concertados, o sea, que nosotros mismos nos encarguemos de buscar a las instancias que definen las políticas institucionales o estatales de legitimación, validación y seguimiento de la producción del conocimiento para aportar. Ya hay espacios concertados, hay mesas intersectoriales entre, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, donde yo aún me pregunto si estamos realmente o no, si la nueva convocatoria de Colciencias para producción artística está tan medida por el tema de industrias culturales. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál fue el eslabón perdido? Yo lo ignoro, no lo sé, pero me pregunto si en nuestra agenda debe estar como una acción juiciosa a ese nivel, como de buscar los espacios concertados, buscar a la OFI, hablar con la OFI, buscar a los ministerios, hablar con los ministerios, buscar a Colciencias, hablar con Colciencias, y no dejar esto restringido como al ámbito académico. Lo segundo es rescatar la experiencia que ya hay, por ejemplo, en documentación en el Ministerio de Cultura y en las universidades mismas. Sí, hay una experiencia de documentación que debemos mirar. Luego, creo que es importante recuperar el lugar de instancias de acción política como ACOFARTES. Yo he sentido en el trabajo que he tenido cerca de ACOFARTES, como algunos pocos, que hay una tremenda distancia entre ACOFARTES como asociación y el quehacer nuestro como profesores. O sea, pocos saben qué es ACOFARTES, para qué sirve, para dónde va. Y estando allá adentro me di cuenta que es una instancia muy importante de acción política, pero aún muy pobre académicamente. Entonces es como, ¿cuál es nuestro paso, nuestro nivel de agencia ahí? Debemos ponernos de acuerdo en, como, de alguna manera, tomarnos esos espacios y un poco dejar el lamento a un lado, o no, más bien el lamento tendrá que estar ahí siempre, pero porque es el motor, ¿no? Pero no quedarnos ahí solamente. Para terminar, quisiera citar a Stanislao Zuleta, que dice lo siguiente sobre el arte y su lugar en la sociedad hoy. Dice: la misión esencial del arte es que sea combativo políticamente, combativo contra un mundo que somete la vida al orden de la necesidad, que somete el esfuerzo humano al orden de la productividad, al dictado del valor, al dictado de la acumulación de capital. Esto no significa que el arte deba hablar de política, más bien yo pienso, quiere decir que debemos permitir que el arte florezca y hacer lo posible para que florezca, de manera que su esencia misma genere espacios que desde la vida cotidiana se resistan a los órdenes contemporáneos que le restan profundidad a la experiencia del ser humano. Pues ahí dejo, y con esas reflexiones planteadas vamos a hacer un debate. Sí, comentarios. Pues me parece que sería como oportuno hablar un poquito del plan de ese trabajo por grupos que se planteó, porque digamos estos van saliendo como asuntos propositivos, como cosas que hacer adelante, ¿no? Me da la sensación de que ayer y hoy, aparte de empantanarnos en la discusión de qué es investigación desde las artes, todo lo que sea, lo que hay por hacer son acciones a tomar. Entonces, me parece que podríamos centrarnos un poco en esa posibilidad de que a través de lo que queda sembrado acá, que por ahora como acción es ese trabajo con grupos de estudio que se planteaba ayer y que se armaron unos grupos de gente que no estuvo ayer. Ya con los correos que quedan hoy acá, vuelvo y reenvío la información de cómo se armaron esos grupos y la invitación a quienes se quieran sumar a esos grupos, que se escogieron unas líneas y un poco a través de ese trabajo que se plantea desde ahí, generar espacios de discusión a futuro, no solo discusión, sino de ir decantando lo que va saliendo de este ejercicio que no debe perderse, digamos, que se cree una dinámica de estarse reuniendo y estar
algo quedó claro ayer y es la importancia tan grande de la socialización de los proyectos que se dan al interior de nuestros departamentos, entre todos los departamentos. Eso debería ser una dinámica que comience y que se siga haciendo, ¿cierto? Porque entonces ahí desde las prácticas mismas puede uno mirar cómo se interpreta el problema de la investigación. Hoy vimos dos casos que afrontan el asunto desde perspectivas distintas, ambas tremendamente son, ¿cierto? O sea, ahí hay toda la responsabilidad, digamos, que implica pasar de que hago un dibujito cualquiera a que hago un proyecto artístico con un trasfondo de preocupación, ¿cierto? Justamente yo quería como hacer acento, y a partir de lo que habla Andrés, en la cantidad de etapas que existen en este problema, ¿sí? Y lo que me pareció muy interesante de tu exposición es que las habilidades para entender también en lo macro la dinámica del arte y su presencia, digamos, no solo en lo estadístico, sino también como vital en la vida del país y en sus estructuras políticas y de accionar cotidiano, ¿sí? Son una habilidad que se les está escapando a uno de las manos. Esta presión por la productividad, por nuestras relaciones personales, institucionales, no dan a veces, digamos, como el espacio mental para poder entender también toda esa agencia que existe, digamos, desde otros lugares de la pregunta por el arte y de su función social y de su presencia, digamos, en la vida de Colombia. Una cosa que me parece valiosa es que estos tiempos y momentos que estamos dedicando a este pensamiento, digamos, yo me siento un poco raro no estando en la oficina frente al computador resolviendo los problemas que acuden allí cotidianamente, pero es justamente lo que estamos clamando hace tanto tiempo, ¿sí? Este pequeño espacio, ¿sí? Para poder pensar estos problemas y no estar en la gran corriente, digamos, de presión que le impele a uno la productividad y el quehacer cotidiano. En eso también quiero agradecer la presencia de los profesores acá, ¿cierto? De aquellos que han estado aquí como constantes y que vienen también, porque es justamente el momento en que el individuo también puede pensar colectivamente y el individuo también puede esclarecer, digamos, las diferentes conexiones e infinitas alteraciones que hay sobre un problema como estos tan transversal. Y reconociendo esto, pensar que esto arranca en la relación que mantiene el creador con su obra, como la relación que mantiene el profesor con su clase, el profesor con la universidad, los estudiantes con la universidad con el entorno jurídico en el que está funcionando, ¿cierto? Y a su vez también, en términos regionales, pensar que, y a propósito de lo de colonial o no, ¿sí? ¿Cuál es el lugar, ¿cierto? Que desde este lugar del planeta, ¿sí? Estamos también entendiendo y jerárquicamente como estratificando, ¿sí? También allí yo tengo una fe inmensa en la apuesta que estamos haciendo desde Cartografías del Arte Contemporáneo, ¿sí? Que creo que hace un voto inmenso por ese pensamiento también y por esa intencionalidad. Y veo para resumir también y aprovechar para darte las gracias, Claudia, digamos, un perfecto ejemplo, ¿cierto?, de cómo un artista puede dar cuenta de las dos dimensiones, la dimensión creativa, ¿cierto?, con un golpe contundente, digamos, a la responsabilidad de estar vivos en este espacio, en este tiempo, ¿sí? Y por otro lado, la impecabilidad de un mapa conceptual que fue aclarando además muy bonito, ¿no?, en sus correcciones y ¿sí?, que fue aclarando en términos de pensamiento, de definiciones, de organización, de escritura, ¿sí? Aquello que, digamos, nos presentaste luego, que sin embargo, ¿cierto?, no está agotado por el problema de la escritura, lo potencia y además lo desborda hacia lo inefable, ¿sí? Y creo que esa es justamente, digamos, la forma en que los artistas hacemos investigación, ¿sí? Y posiblemente no está metido en una pipeta, ¿cierto?, o no se puede hacer de ello una patente, pero queda la traza de la vida, ¿sí?, en el corazón de quien asiste al acontecimiento que se presenta, ¿no?
Muchas gracias. A ti, a ustedes, gracias. Y gracias, Andrés, queda abierto de todos modos algo, puede ser prosaico, pero creo que en términos del camino adelante, en términos de alguien que está produciendo una obra, el camino de esa obra termina siendo jurisdicción del Ministerio de Cultura. En términos de un profesor que está produciendo una investigación, el camino de esa investigación termina siendo jurisdicción del Ministerio de Educación. Pensando en ese caso hipotético de Colartes, me dice, ¿dónde estaría Colartes? Que Colciencias está en el Ministerio de Educación. Y permanentemente se termina haciendo una pregunta administrativa de decimos, bien, ustedes tienen el Ministerio de Cultura, ahí hay convocatorias que tienen la forma de artes, cuando no molesten a Colciencias, con que tengan la forma de artes, vayan a los del Ministerio de Cultura. Yo creo que ese es un problema muy complicado y que precisamente porque no existe esa claridad, es que tanto el ministerio le va tirando la pelota al Ministerio de Conciencias y al revés, ¿sí? Precisamente, y cuando uno va a mirar cómo funcionan las becas y los estímulos del ministerio, yo he sido jurado en esas becas, y cuando uno mira quién está presentando las becas, me pasó que nosotros veíamos los nombres de los profesores y decíamos, este es un profesor que está en una universidad que le puede dar ese apoyo institucional. En cambio, decidimos encontrar personas que tenían menos apoyo institucional para darle los dineros del ministerio, porque es que los apoyos de las universidades deberían salir de las universidades y de Colciencias, porque pues ahí es donde está el dinero. Entonces, si nosotros no luchamos realmente porque la plata de la investigación en arte salga a Colciencias, pues estamos dejándonos meter un gol, porque es que el Ministerio de Cultura administra todo lo que es la cultura en el país, que es muy grande. Nosotros no podemos capturar esos recursos para usarlos dentro de la universidad. Eso no sería justo con el resto de la sociedad. Sin embargo, tiende a producirse ese limbo. Sí. Yo a veces siento también un menosprecio y un automenosprecio por el papel del arte en la sociedad cuando estamos hablando de que no se puede medir, no se puede poner valores, no se puede objetivizar, no tiene un sentido pragmático. Yo sí creo que lo tiene. Y quizá la validez porque Colciencias de pronto es un nombre que no es preciso. Pienso que es un apoyo a investigaciones de todo tipo. Además están recibiendo desde TICs que no son necesariamente, creo que no, el desarrollo de tecnologías puede ser muy diferente a una investigación científica, pero son muy cercanas, ¿no? De alguna manera están muy inscritas dentro de esta tradición de la modernidad, investigar en las ciencias para generar desarrollo en cosas muy pragmáticas como son tecnologías, apropiación de fuerzas, de recursos para que el mundo funcione, comillas grandísimas, mejor. Pero creo que a veces también nos enterramos el cuchillo cuando nos estamos presentando como, pero qué valor, cómo se le puede poner valor al arte, y es que el valor no es netamente económico. Ahí también tenemos que insistir en la importancia del arte, en la importancia social del arte, y esa importancia política, importancia ética, estética. Creo que el trabajo que hiciste pues da cuenta de eso. Creo que para mí sí genera conocimiento, sí me hace ver cosas, sí destapa, y ahí sirve la metáfora incluso de los velos, destapa una cantidad a nuestros ojos que ya están ciegos de tantas imágenes, precisamente que eran con las que tú querías pelear, esas imágenes
de una representación fácil, de una representación que concilia con información y lo espectacular, que es lo más peligroso, ¿no? Y un poco renunciar y darle un giro a eso. Entonces creo que sí hay valores y no es tampoco desarrollista, ¿no? Estaríamos de acuerdo en eso, pero creo que esta sociedad no, pues de pronto muy utópico lo que voy a decir, pero esta sociedad no puede dejar que la imagen mediática sea la imagen del mundo, ¿sí? Que sea la que nos represente, que esa es la imagen que está siendo apoyada por las grandes corporaciones, ¿sí? Es la publicidad, llámese publicidad de Coca-Cola o llámese RCN, información en noticieros. Y creo que en eso sí es importantísimo, en una transformación social, pues eso es difícil. Creo que aquí nos podemos entender de pronto en esto, pero es difícil y es un reto explicarlo a otras disciplinas, ¿no? Cómo el arte sí mejora la vida, ¿sí? Creo que Ricardo nos podría también hablar de eso, pero bueno, no se trata de darle la palabra, pero creo que porque si no, no almorzamos también, y eso es una forma. Pero bueno, no, un poco para cerrar ahí, no quedar como un discurso de loco que también lo es. Creo que es buscar también esos argumentos, es que no estamos, sigue siendo el Ministerio de Cultura como un lugar de cenicienta, de ver a estos loquitos del arte, bueno, ahí para que estén contentos. No, es que eso es realmente importante, cómo demostrar que lo que pasa en las artes, lo que pasa en la cultura, esas transformaciones, esas novedades, esas apariciones, esas emergencias de cosas nuevas, son realmente transformadoras y no transforman un mundo del museo, no transforman un mundo de la colección de arte, y de pronto cuando decías donde no circulan esas producciones, pero realmente sí deben es transformar lo social. Yo la otra vez pensaba que poniendo figuras muy arquetípicas del siglo XX como protagónicas, decía, no, sí creo que Picasso, Duchamp, por poner nombres, Boyce, Warhol, Godard, para meter uno de mis ídolos, sí transformaron el mundo en el siglo XX, no Stalin, no Roosevelt, no Hitler, no Franco, no Uribe, ¿sí? No, repitieron cosas, pero no transformaron el mundo. Entonces yo sí creo que ahí también hay que dar el argumento con esos términos. Sí. Sobre lo que dice Mauricio, y puesto en conjunción con lo que dijo Andrés antes, me vino a la memoria un texto que Andrés me pasó hace mucho tiempo, casi 10 años, de la UNESCO, en el que la UNESCO reclamaba, esto es 1994, reclamaba una concepción distinta del desarrollo, una concepción del desarrollo centrada en los valores humanos, centrada en el desarrollo del ser humano y no en la economía. El mundo no ha cambiado hacia allá, cada vez ha ido más hacia centrar el desarrollo en la economía, y la única forma que yo concibo de dar una pelea eficaz en ese sentido es a través de la acción política. En esa medida creo que Andrés tiene mucha razón al lamentarse, entre todos sus lamentos, de que no estamos participando suficientemente, de que no estamos tomando los espacios, de que no estamos llevando la pelea donde se debe llevar. Eso, una visión del desarrollo completamente distinta,
proporcionaría los valores y los criterios para validar y valorar el arte como parte de la producción de un país o de una comunidad o lo que sea. Mientras sigamos viendo el arte desde esta concepción desarrollista económica, vamos a seguir siendo ciudadanos de quinta porque no producimos, no somos productivos. Y en ese sentido, pues, vamos a tener todos estos problemas. Tenemos que ir a conciencias, pero todo allá está mediado por la industria cultural. Vamos al ministerio, pero en el ministerio tampoco nos dan la plata porque nosotros estamos en la universidad. Vamos a la universidad, pero en la universidad tampoco nos dan la plata. Bueno, ahora aquí sí, pero digamos, hay una vaina ahí enredada, difícil de manejar, y tiene que ver con, en parte, ese hecho pues que no lo podemos cambiar de la noche a la mañana, de la concepción del desarrollo, y en parte con que nosotros mismos no somos conscientes y consecuentes de que ese es el núcleo de la alimentación. Y entonces pues o nos sentamos a llorar o nos salimos de la línea y nos ponemos a, qué sé yo, a hacer cosas que no encajan en ninguna parte, que no se pueden poner a circular, que no se pueden evaluar, reconocer, y terminamos metidos en esta discusión que me parece que hay que dar, y que de ahí tiene que salir alguna postura de la universidad frente a eso. Yo quisiera saber qué tan motivado es el miedo, porque yo no sé de muchos casos en los que a alguien desde las artes le hayan negado desde Colciencias un proyecto de investigación por no adecuarse a los esquemas que ellos esperan de un proyecto de investigación. Se oye mucho como miedo, pero casos concretos en los que eso haya pasado, menos en la universidad. Yo no recuerdo que la OFI haya dicho, no, este proyecto no le damos plata porque no está bien planteado. Creo que eso pasa más de pronto en el mismo Comité de Investigación y Ética de la Facultad que en la Oficina de Fomento para antes de Freno para la Investigación. Entonces, sí, estamos en la barriga del monstruo, ¿cierto? Porque no podemos pretender salirnos. La razón por la que estamos aquí sentados es porque trabajamos con una universidad, que es para estos efectos el monstruo, junto con Colciencias. Pero sí se puede hacer estallar el monstruo desde adentro. Yo creo que una acción política concreta es colapsar Colciencias a punta de producción artística que se les salga de las manos, lo que decíamos más temprano, que la misma naturaleza de los proyectos y de las propuestas ponga en tensión los mecanismos. Pero hasta que no pase algo así, pues estamos quejándonos de fantasmas. Yo no sé qué tan real es ese constreñimiento y ese miedo que motiva muchas de las discusiones. Que a mí sí me negaron un proyecto en Colciencias. El que presenté ayer dijeron que era de sociología de las profesiones y por eso no lo quisieron financiar, lo cual nunca entendimos. Era sociología. Por eso. El de Deciberio de Antonio Correa creo que no pasó por la OFI, creo que el Comité de Investigación y Ética sí. Ah, por el de minimalismo. Sí, pero con el nombre de Deciberio. No sé. A mí me alegra mucho lo que acaba de decir Oscar, porque yo en estas conversaciones siento que en gran medida estamos peleando con fantasmas que nosotros mismos nos creamos. Uno de esos, pues lo acaba de mencionar muy bien Oscar, yo por lo menos en la universidad no conozco el primer proyecto que haya sido rechazado, ni siquiera de que se le haya cuestionado que dé o no de plata. Esa no es una pregunta que la universidad se esté haciendo, como nosotros no están los formatos, los pares evaluadores nunca lo preguntan. No sé por qué nos asustamos tanto con eso si la experiencia que tengo es precisamente lo contrario. Por decir algo, como les dije ayer, voy a hacer un concierto de cantadoras del Pacífico el 23 de junio en la Luis Ángel. A la universidad no le entra un peso de eso, puso 26 millones y nunca le importaba. Está más por fomentar la investigación en nosotros y por tratar de subir a la Facultad de Artes de su profesorado. Otro fantasma que me parece que también es muy de nosotros es creernos nosotros muy distintos que el resto de los demás. Ayer alguien contaba, por ejemplo, que en la facultad o departamento de contaduría
sentían también que esos formatos no eran con ellos, que eso era muy raro, que ellos como iban a faltar ahí. He escuchado las mismas quejas de filósofos, es decir, de odontólogos, se pregunta uno entonces a quién me sirven los formatos, todo el mundo dice que eso no es para mí sino para otro. Yo creo que los míos son más de nosotros, nosotros mismos nos los creamos y nos ha costado tratar de ponernos en la tarea de meternos a ver qué es lo que realmente piden ahí, qué es lo que se hace ahí. Nos ha faltado formación a nosotros mismos para presentar proyectos y creo que nos toca más trabajar entre nosotros mismos que tratar de hacer luchas fuera de aquí. Pues lo que pasa es que yo lo decía esta mañana, yo creo que aquí el problema está muy resuelto, o sea, y más en una universidad privada como esta donde es posible disponer de esos recursos sin todo tipo de veedurías, ¿no?, del Estado. Pero es que creo que justamente el problema grave está es en la estructura afuera, y yo sí tengo pruebas de esos fantasmas. O sea, el hecho de que el presupuesto del Ministerio de Cultura sea el mismo presupuesto que tiene la vivienda en publicidad en un año, para mí es una prueba de que es cierto, hay un problema grave con, como dice Mauricio, la comprensión del valor del arte, primero. Y segundo, con relación a su pregunta, es que no hay convocatorias para investigación, creación en Colciencias. Simplemente por eso es que la gente no se presenta. Una cosa sobre ese problema tan estructural, pues es tan estructural que está muy lejos de cualquier acción política que se pueda hacer si no es dentro del arte. De hecho, ahí el problema es el capitalismo. El problema es el principio, la lógica de la utilidad que viene porque estamos en un sistema capitalista. Pelear contra eso no se puede. Es decir, a punta de reuniones con la gente de Colciencias o con la gente de los ministerios, es algo que no va a llevar a ningún lado. ¿Dónde se puede ejercer? ¿Pruebas de ese fantasma? ¿Cómo? Del capitalismo. No, eso no es un fantasma, eso es real. El fantasma de que no se puede, o sea, es que yo creo que estamos... No, pero es que no me ha dejado terminar. No se puede a través de ese tipo de mecanismos. Desde donde se puede hacer es a través del arte, de la obra misma. Pero si el arte no es crítico y si el arte no se mete y si no es un arte que haga eso, pues no. Ahora, claro, si la obra de arte circula en el hall de exposiciones del Pablo VI y ya, pues también hay una limitación, ¿cierto? Entonces sí hay que dar la lucha por la visibilidad de lo que hacemos. Pero yo no creo que el problema estructural del Estado y de las lógicas que guían la investigación hacia el desarrollo sea algo que nosotros podamos cuestionar a punta de discursos. O lo pueden hacer mejor otros, pero donde veo la resistencia es en la misma producción artística. Sí, pero yo sí creo que igual tenemos que tener una posición. Ah, sí. Eso sí, pues tenemos que asumirla. No podemos quedarnos simplemente diciendo, ay, gorditos nosotros, que es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Tenemos que tener una vocería y decir nosotros qué posición tenemos y hacia dónde queremos jalar. Pero hasta ahora lo único que hemos hecho es decir, no, es que no nos entienden, gorditos no nos comprenden. Eso no es con nosotros, además. Yo tengo un comentario también. Pues creo que gran parte del problema pues, tiene que ver como con la institucionalización de nuestros procesos creativos como artistas, ¿no? Porque muchos de los profesores o muchos venimos como de un trabajo que era independiente de alguna manera en los contextos particulares, llegamos a la universidad y asumimos pues un rol particular dentro de una institución que tiene unas reglas específicas también. Creo que nos toca repensar cómo quisiéramos nosotros también que fuese ese trabajo creativo en el contexto de la universidad, porque tenemos una función clara cuando vamos a dar clases. No es tan claro cuando decimos, bueno, salgo de dar clases, me voy a mi taller o me voy a un espacio particular a trabajar y a producir una obra. Sí, la universidad tampoco, pues no quiero quejarme de que no tenemos un espacio, un taller para crear una obra en el contexto de la universidad, pero tiene que ver un poco con esa dinámica y con el lugar de donde trabajamos también nuestros procesos, nuestros proyectos, ¿sí? Y cómo los integramos, digamos, a la institución, cómo queremos institucionalizar ese proceso creativo, ese proceso de creación. Es como pensar también en ese sentido. Pero en este caso, antes de llegar a la institución, a la OFI o a Colciencias, ¿no sería la facultad misma que da hora al profesor para producir
en la medida en que si yo estoy haciendo una clase de pintura o de dibujo o de historia, esas horas de trabajo para producir una obra se repercute directamente en los alumnos? Yo creo que sí. Creo que sí, pero es algo que no se ha consolidado como postura de facultad. De acuerdo, pero eso no sería un primer paso antes de discutir con la OFI o por ciencias o algo. Sí, la facultad misma ya le da de eso, nosotros no verán eso como positivo. Pero eso lo tienen que discutir, creo que vicerrectoría administrativa y académica, que somos. Ese es un fantasma. No, ese es un fantasma bastante real. Uno se estrella, no lo puede Sí, aprobable atravesar. presupuesto. Me parece que podemos concluir que por un lado una cosa que pondría en cuestión todo el problema de los formatos y de todo es que los proyectos existan, que se presenten en cantidad, que llegue a ser alarmante. Eso es un hecho concreto y es también, si quieren, una actitud política. Y la otra cosa es, hablando de lo propositivo, pensar en cosas como los laboratorios de creación, proyectos de profesores que hacen laboratorios de creación y generan obras que por supuesto requieren un trabajo interdisciplinar, no es la obra del individuo exactamente, en donde hay una reflexión también acerca de que es crear, ir creando, es decir, que es crear y en fin, todo lo que haya implicado. Y yo creo que ese tipo de propuestas sí podrían además tener cabida. Por ejemplo, Ana María Gómez, que estuvo ayer acá, su gran interés en insertarse en este espacio era pensar en eso, por eso era pensar en que en la universidad exista como los institutos de estética y esas cosas que hay en la Nacional, cosas así, laboratorios de creación. Y pues definitivamente es la Facultad de Artes la que tendría que coger la batuta de esto para que eso se dé. Entonces es continuar más bien por la línea del espacio de acción propositiva, que creo que es lo que nos reúne a todos como disciplinas de las prácticas, ¿cierto? Y ir consiguiendo llenar el formato que hay que llenar para hacer esto, y en ese camino también los formatos seguramente van a adquirir formas pertinentes a lo que cada cosa, pero pues la cosa está en la acción, y está un poco en la acción que dialoguemos y que conservemos espacios de conversación y de construcción de lo que hacemos acá y lo que somos al ser profesores, artistas y además de varias disciplinas. Entonces a mí me parecería importante que el jueves 14, que es el día que tenemos como que no hay charlas, y como que pudiéramos hacer unos planes de acción en ese sentido que generen una agenda, digamos, en la que este espacio de los seminarios de actualización disciplinaria es un espacio que es perfectamente colonizable en ese sentido, y que hasta el momento tampoco, cuando finalmente se toma cuerpo, ha habido ninguna dificultad para que esto sea apoyado aquí adentro. Entonces es como dejar ese plano así como de acción en la mira. Gracias. No, escuchándolos hablar se me ocurrió el ejemplo de lo que sucedía con el departamento de música y en general con la facultad hace 10, 12 años, cuando en la biblioteca no había nada. Pues eran unos recursos muy, muy básicos. El presupuesto anual que se nos asignaba era como de 4 millones de pesos para la facultad, pues, o sea, una cosa absurda. Y lo que sirvió para transformar eso de manera definitiva y significativa fue el bombardeo. O sea, fue cómo le mostramos a la universidad que sí, pues, que necesitamos toda esta plata, pues mostrándole las necesidades. Entonces en música se hizo
una lista ideal, como la lista del niño Dios. Cada profesor escribió todo lo que necesitaba y se presentó, y eso daba 70, 100, 120 millones de pesos por cada año. Se hizo un plan a 3 años y al siguiente año la universidad le dio todo eso. Pasamos de 4 millones, no gradualmente, sino súbitamente de eso al otro. Entonces, pienso que sí puede ser por ahí la cosa, ¿cierto? Ahora pasa un poco al revés porque hay plata, pero no hay proyectos. Y entonces me puse a pensar desde mi experiencia y es como que yo soy muy mala cuando me están obligando a algo. Y yo creo que eso le pasa mucho a muchas personas, sí, sobre todo pues cuando como que siente uno que es una imposición, que hay que hablar de cierta manera, usar ciertos términos y meterse en ciertas cosas, y es básicamente porque lo tenemos que hacer. Yo creo que si se nos voltea eso hacia qué quiere hacer usted, y en ese sentido nos volvemos realmente pragmáticos, así sea, yo quiero hacer una obra de arte, o yo quiero hacer una composición, o yo quiero tocar un concierto así, o yo quiero hacer esto, y se recoge eso, y entonces a partir de eso se le ayuda o se nos ayuda pues a meter eso dentro de los formatos y las cosas, pues se puede generar la avalancha. Claro, un lugar de apoyo para todas esas resistencias que hay a llenar esos formatos, ese miedo. Sí, porque es que lo que me preguntaba, por ejemplo, ahora que era un plan, pues es un plan, estos 2 meses, esas semanas, pues logré yo, por ejemplo, meterme en eso. Cuando yo miro el plan, el formato sí, puede ser un fantasma, o sea, pero el miedo es real, o sea, el miedo no es un fantasma, ¿sí? Entonces, pero si me pongo a pensar, yo quiero hacer esto, y entonces cómo meto eso dentro del otro, ese cambio de sentido, me parece que hace más amigable la cosa. Y podría generar en el que no sea investigador, que tenemos o no herramientas, pero sí son, o sea, tenemos todos unas habilidades, tenemos todos unos deseos y unas posibilidades. Es más bien coger eso y tratar de acomodarlo a la otra. Lo que quería. ¿Alguien tiene el deseo de almorzar? Bueno, el seminario se retoma.